Dios te bendiga y te guarde y bienvenido a otro episodio de Glow Like Jesus Podcast con Joel Pimentel. En esta noche quiero hablarte de algo bien especial. En la noche de hoy, en mi casa, en el estudio de Glow Like Jesus, inauguramos oficialmente el estudio y contamos con la visita de varios jóvenes a los cuales mi esposa y yo lideramos en nuestra iglesia, nuestros pastores, mi familia. Y tuvimos un momento bien especial y bien bonito aquí. Y como motivo, ¿verdad?, de lo que es la inauguración oficial del estudio de Glow Like Jesus, yo sentí en mi corazón y Dios puso en mi corazón hablar con ustedes de un testimonio bien precioso de mi vida y de cómo hemos llegado hasta aquí, al estudio de Glow Like Jesus. Y yo quiero hablarles de mi encuentro con Jesús. Y meditaba yo en esta semana de cómo Dios es tan bueno que a veces se le acerca a las personas o cómo recibe a las personas cuando Él se les acerca. De cualquier manera, siempre ese encuentro ocurre. Y yo quiero comenzar contándoles un sueño que mi mamá tuvo. Hace mucho tiempo atrás yo tenía alrededor de, yo diría que como 18 años. Y recuerdo que me levanté, caminé hacia la sala y mami estaba sentada en una silla frente a la computadora. Y cuando mami miró, me vio y comenzó a llorar, pero con un llanto y una amargura como si alguien hubiera fallecido. Y ya yo estaba preparando mi corazón para la mala noticia. Yo ya no paraba de preguntarme quién era que se había muerto. Cuando llego donde mi mamá y la abrazo y le pregunto qué pasa, las palabras de mi mamá son: yo te vi, tú te habías muerto. Y yo como que, ok. Me comienza a explicar en medio del llanto un sueño que ella tuvo, en el cual me vio muerto, en un ataúd. Y ella dice que tocó mis manos y mis manos estaban frías. Y yo le dije: ay, pero tranquila, yo estoy bien, yo estoy aquí. Y ese sueño me marcó. Siempre se me quedó en mi corazón y en mi memoria. Y pasó el tiempo y obviamente como joven que era, tomé malas decisiones. Y esto no es excusa. Y quiero hacer este paréntesis a la juventud. Nuestra juventud no es excusa para tomar malas decisiones. Y tomé muchas malas decisiones. Consumí cosas que no debí consumir. Consumí drogas, marihuana. Consumí mucho alcohol. Era casi normal para mí consumir alcohol. Consumí pornografía. Tenía un estilo de vida en el cual la fornicación era algo normal para mí. Tenía una rutina bien pecaminosa. Y llegó un punto en mi vida en el cual, de tener mucho, o pensaba yo que tenía mucho, caía en un espiral oscuro en el cual perdí mi identidad, no sabía quién era. Y veía el éxito de los demás y me cuestionaba que por qué yo, siendo tan bueno, yo no podía tener éxito. Y todo ese estilo de vida y todas esas cosas me llevaron a un día en mi cama a tener una conversación con Dios. En esa conversación yo comencé a cuestionarle a Dios y a decirle: si yo he hecho esto, si yo hago aquello, si yo digo esto, ¿cómo es posible que yo me sienta de esta manera? Y fue como si yo hubiera querido sentar a Dios en un tribunal y yo hubiera sido el fiscal y él me ha acusado. Y yo recuerdo que yo le hablaba a Dios con tanto enojo, tanto coraje, y lágrimas brotaban de mi rostro.
Y recuerdo que una de las cosas que le dije al Señor en ese momento fue: yo ni sé para qué yo estoy vivo. Realmente no sé para qué estoy vivo, y si yo no sé para qué estoy vivo y tú no me lo quieres mostrar, mejor quítame la vida o me la quito yo. Y recuerdo que hubo días en los que yo pensaba y contemplaba cómo me iba a quitar la vida. Y eran pensamientos fugaces que venían y iban. Y alrededor de 1 o 2 semanas después, quien fue mi pastor en Puerto Rico, Saraí Matías, fue a mi casa, llevada por el Espíritu Santo, a pescar en aguas donde la gente había dicho que no habían peces. Y ese día Dios volvió a tener una conversación conmigo. Y Dios, en vez de sentarme a mí en la silla de los testigos, pudiendo haber levantado su dedo acusador, pudiendo haber sido juez y sentenciador, Dios decidió amarme. ¿Cómo yo sé que Dios decidió amarme? Pues sus palabras fueron que me amaba, que Él conocía mi coraje y que Él sabía cómo yo me sentía, que sin embargo Él estaba ahí para mí y que todo lo que me habían quitado, Él me lo iba a devolver, y que me lo iba a devolver multiplicado. Y Dios decía esas palabras a un joven de 24 años que ya no tenía crédito, que no tenía auto, que no tenía estudios, no tenía nada, estaba viviendo en el cuarto de casa de su mamá. Un joven que no tenía aspiraciones, que no tenía dirección, que no tenía dinero guardado, que tenía más deudas que ingresos. Y por alguna razón yo decidí creer en esa palabra. Y decidí creer en que Dios, si estaba diciendo que iba a hacer eso en mi vida, yo le iba a creer. Pero lo que me ayudó a creer más en esa palabra no era lo que Dios me estaba prometiendo. Lo que me ayudó a creer en esa palabra fue que Dios tuvo la gentileza y la bondad de acercarse a mi vida y no juzgarme cuando yo le señalé, lo culpé. Él decidió hacer todo lo contrario conmigo. Y yo pensaba en Moisés, pensaba en Pablo, hombres que tuvieron un encuentro con Dios. Y tenemos que tomar en cuenta que en la vida de Moisés, cuando Moisés es encontrado por Dios, Moisés era un asesino. Moisés tuvo que huir de Egipto al desierto porque acababa de asesinar a alguien. Y en el desierto, años después, aquel que podía juzgarlo por haber asesinado a alguien se le para de frente y le dice: quita tu calzado porque el lugar santo es el que pisas. Y le dice que lo va a utilizar para ser libertador del pueblo de Dios, pudiendo haber tomado aquella oportunidad para decirle: tú mataste, tú quitaste una vida. Dios le estaba diciendo a Moisés: te levanto para rescatar millones de vidas. Y cuando vemos a un Saulo luego convertido en Pablo, que iba en el camino con cartas para apresar y capturar a todo aquel que creyera en Cristo para quitarles la vida, tiene un encuentro con Cristo Jesús. Y en ese encuentro con Cristo Jesús, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
y lo confronta con lo que estaba haciendo, no para juzgarlo, sino para que pueda abrir los ojos y ver que estaba en un error. Y dice la palabra del Señor que Pablo está 3 días ciego. Y que luego Dios envía a su siervo a poner sus manos sobre él. Pablo recobra la vista e inmediatamente comienza a caminar en pos de Cristo Jesús. 2 personas que en los ojos tuyos y míos, que somos humanos y no somos perfectos, no merecían un encuentro con Cristo Jesús. No merecían un encuentro con Jehová de los cielos. Y aún así Dios fue a donde ellos. Ahora puedes entender que Dios no mira lo que tú eras, sino lo que puedes ser en Él. Aleluya. Sin embargo, hay veces en las que Dios permite que nos acerquemos a Él. Porque cuenta la Biblia que había una mujer que tenía un flujo de sangre por más de 10 años. Y que en fe se arrastró. Se escabulló entre medio de la juventud, de la multitud que estaba allí. Y tocó el manto de Jesucristo. Y Jesús se detuvo en el camino. Y dijo, alguien me ha tocado porque de mí salió poder. Y aquella mujer tuvo que reconocer que era ella. Y Dios reconoció la fe de aquella mujer. Cuenta la palabra del Señor que estos 4 varones llevaron a aquel que estaba inválido y lo tiraron del techo a la presencia de Jesús para que Dios lo sanara. Y fue la fe de aquellos 4 varones la que provocó el milagro de aquel que necesitaba mover sus piernas. Cuenta la palabra del Señor que había un hombre que se acercó a Jesús y le dijo que su siervo estaba enfermo de muerte. Y cuando Cristo le dijo, ¿a dónde está? Yo iré y le sanaré. Él le dijo, no, solamente envía la palabra. Porque yo creo que si tú hablas, será sano. Ahora entiendes que lo que cuesta es un movimiento de fe para que Dios se pueda acercar a alguien. Si yo estoy aquí sentado frente a usted, es porque hubo un movimiento de fe en hombres y mujeres que doblaron sus rodillas por mí. Y es porque, aunque yo me acerqué a Jesús con cuestionamientos y enojo, Él se acercó a mí con amor. Porque Dios prefiere amar y salvar antes que juzgar. Porque Dios prefiere amar y salvar antes que juzgar. El juicio Dios lo hará una sola vez. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Un encuentro con Jesús se puede dar de 2 maneras. O Dios se te acerca y cambia tu vida de una vez y por todas. O reconoces tú a Dios y te acercas a Él y Él cambia tu vida de una vez y por todas. Mientras Dios sea real, hay esperanza. Mientras haya fe, hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. La razón por la que hoy yo puedo estar sentado en este estudio, primero que todo es por la gracia, el amor y la gloria, esto a Él, el Señor, que nos ha dado el favor y nos ha ayudado. Pero este estudio nació de la frustración y de la tristeza que yo estaba sintiendo en mi corazón hace 3 meses. Yo le dije a mi esposa en una conversación un día, estábamos terminando de comer, terminando de cenar. Y mi esposa me preguntó, ¿qué te pasa? Y no es la primera vez, no era la primera vez que mi esposa me hacía esa pregunta. Por alguna razón, en ese momento, en esa noche, yo comencé a hablar. Y usted va a encontrar quizá una correlación
entre ese momento y en el momento en el cual yo le cuestiono a Dios. Y quizás porque esa es la relación que yo tengo con Dios. Y yo le dije a mi esposa que yo tenía frustración, que yo estaba cansado, que yo quería darle más a Dios, pero no sabía cómo, que yo necesitaba un espacio, que yo estaba cansado de que cuando yo fuera a grabar el podcast, yo mandara a todo el mundo para los cuartos y que todo el mundo tenía que hacer silencio. Y que para yo poder engrandecer lo que Dios me había entregado, yo necesitaba un espacio, pero que yo no sabía cómo lo iba a hacer y que eso me tenía frustrado. Y mi esposa puso su mano en mi hombro. Me dijo, tranquilo, vamos a orar y vamos a buscar la dirección de Dios para que tú puedas tener lo que tú quieres tener, para que puedas hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y nos paramos de la mesa y caminamos hacia el garaje. Y comenzamos a mirar y comenzamos a medir y comenzamos a hablar de mi frustración y de mi tristeza. Nace una idea. De un asesino nació un libertador. De un perseguidor nació un evangelista, un apóstol. Lo que nosotros vemos como algo malo, Dios coge y lo transforma en algo bueno. Ahí entra la fe. Ahí entra la sabiduría. El temor a Dios. El saber que Dios es bueno para hacer. Y yo digo esto para testimonio y toda la gloria y la honra es para el Señor. Comenzamos a planear y a estructurar y a medir. Y hubo algo que mi esposa y yo no hicimos. Sacar presupuesto. Y sí, había un dinero, había unos ahorros y Dios nos bendijo con unas ayudas, etcétera, etcétera. Pero nosotros no empezamos a mirar cantidad. Nosotros comenzamos a mirar la meta, lo que queríamos lograr para Dios. Y el señor Héctor Díaz Contreras, quien es mi abuelo, vino a mi casa el día siguiente. Y lo único que se escribió en el papel era el diseño de cómo iba a ser este estudio. Y recuerdo que fuimos a la tienda a comprar las maderas y todo eso. Mi abuelo comenzaba a mirar. Mi abuelo es un hombre bien sabio. Muy inteligente. Temeroso del Señor. Y comenzamos a mirar las maderas. Y él me decía, pero es que esta madera está más barata. Y yo le dije a mi abuelo, ¿cuál es la mejor madera? Y él me dijo, esta, pero es un poco más cara. Y yo le dije, pues esa vamos a utilizar porque yo quiero darle lo mejor a Dios. Y mi abuelo sonrió y me dijo, amén. Y comenzamos a trabajar en fe a principios del mes de marzo. Y yo trabajaba de noche, llegaba a casa, dormía un par de horas, me levantaba y manos a la obra con mi abuelo. Y pudimos terminar la obra, pero hubo fe. Los ojos estaban puestos en la meta. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. De la frustración, Dios hizo un estudio. Del cuestionamiento y de mis deseos de quitarme la vida, Dios cambió eso a un deseo a morir a mi viejo hombre y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. De un asesino que era Moisés, Dios lo convirtió en un libertador. De un perseguidor que era Pablo, Dios lo convirtió en un apóstol. Dios quitó un flujo de sangre e hizo un milagro en la vida de aquella mujer. Dios envió la palabra y el siervo de aquel hombre fue sano. Aquel paralítico que descendió del techo tomó su lecho y se levantó y caminó. Porque hubo un encuentro con Jesús. Hubo un encuentro con Dios. Y lo importante de todo, y lo que quiero decirte para culminar,
es que no se trata de un encuentro. Se trata de constantemente encontrarse con Jesús. Pablo decía, con Cristo fui juntamente crucificado, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Y en ese pasaje, en esa expresión, podemos ver que la crucifixión se da una vez, pero que la vida en Cristo es algo continuo. Por tanto, yo me tengo que encontrar con aquel que vive en mí todos los días. Pero para que esos encuentros que se dan con Jesús sean constantes, tiene que haber un encuentro principal y primordial con Dios en el cual ocurre un cambio. No hay palabras que yo pueda utilizar para expresar cómo yo me sentía aquel día que yo le cuestioné al Señor y le dije que me quitara la vida o me la quitaba yo. Realmente yo quisiera y he intentado, pero yo no puedo hablar ni puedo expresar lo que Dios quitó y lo que Dios cambió, porque solamente tengo palabras para expresar lo que Dios ha hecho conmigo. Y es a causa de ese encuentro que yo tuve con Jesús. Este episodio tiene dos intenciones. Número uno, que si alguien no ha tenido un encuentro real con Jesucristo, lo tenga. Esto es un llamado a que o te acerques o provoques que Dios se acerque a tu vida. De cualquier manera, deja que Dios se acerque o acércate a Dios. Y número dos, es a que los que hemos tenido ese encuentro con Jesús no dejemos de encontrarnos con Él y oremos para que todos puedan tener un encuentro con Jesús. Para que todos puedan alcanzar victorias y metas en el Señor. En el Salmo 18, David comienza diciendo: te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío. En momentos en los cuales estaba siendo perseguido por Saúl, lo primero que David hizo cuando Dios le dio la victoria fue decirle: te amo, Jehová. En el versículo 18 dice que en el día de su quebranto fue cuando más se acercaron los enemigos a quererle destruir, pero ahí Dios fue su apoyo. En el momento más oscuro de mi vida, Dios dijo: yo estoy aquí. En el momento más oscuro de mi vida, Dios cambió mi lamento en baile, porque hubo un encuentro con Él. Y aunque sé que no soy ni la mitad de lo que yo sé que puedo ser en Cristo Jesús, y que me falta mucho por alcanzar, mi motivación es que mi encuentro, mi testimonio, pueda provocar que otros se encuentren con Él y en el proceso puedan caminar para que puedan encontrar su propósito en Cristo Jesús. Yo no hago esto por likes. Yo no hago esto por views. Yo hago esto para que todos puedan brillar como Jesús, para que puedan encontrarse con la luz admirable que un día alumbró sobre mi vida y cambió mi vida. Y cambió mis deseos de quitarme la vida a vivir para Cristo Jesús. Y esa es mi oración. Dios, yo te pido en esta hora que tú bendigas cada vida y cada corazón que está viendo este episodio. Yo te doy gracias, Padre, porque un momento en mi vida, Señor, cuando más oscuridad había, tu luz resplandeció sobre mí. Y llegaste a cambiar las cosas, a poner sentido a lo que yo no entendía, a quitar de mí todo deseo y todo anhelo de vivir para el mundo de las tinieblas, y lo cambiaste para que yo pudiera vivir para ti, Señor.
más allá de todo lo material que tú me has permitido tener, Señor. Yo te agradezco porque lo mejor que me diste fue la salvación, la oportunidad de un día estar contigo eternamente. Y entregaste en mis manos otro regalo precioso, que es un propósito, una razón para estar vivo, un trabajo para hacer en el cual tú puedas hallar complacencia en mí. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú provoques un encuentro. Ya sea, Padre, que te acerques a ellos o que ellos se acerquen a ti, Señor. En la vida y en los hijos, hermanos, parientes, conocidos, amigos de cada uno de nosotros que hemos decidido creer en ti, Señor. Aquellos que en un momento dado, Padre Santo, a causa de toda la tiniebla y oscuridad que había en mi corazón, yo llegué a odiar. Hoy te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Padre, llamándolos a tu luz admirable, para que ellos puedan probar lo que un día yo probé, Señor, y puedan entender, Padre Santo, que tú eres el único que puede cambiar las cosas, que tú eres el único que puede restaurar, que tú eres el único que puede libertar. Padre, en esta hora a ti te doy la gloria, a ti te doy la honra por lo que soy, por lo que has hecho en mi vida y por lo que vas a seguir haciendo. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de cada una de las personas que se encuentren contigo. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús muchos encuentros, Señor. Muchos hijos se encontrarán contigo, Padre. Ya sea, Señor, que tú te les acercas o que ellos corren a ti como el hijo pródigo. Se desatan ahora encuentros con Cristo Jesús en el nombre tuyo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la luz de Jesucristo ilumine siempre tu corazón. Que el Dios de los cielos te bendiga y te guarde. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Glow Like Jesus Podcast. Dios les bendiga.